personas que nos visitan por primeras veces, sean bienvenidos. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos y estar juntos, compartir la palabra y ser bendecidos por Él, ser muy bendecidos por Él. Amén. Vamos a iniciar. Si ponemos la primera lámina, hemos estado haciendo un énfasis en tener nuestra Biblia a la mano para que usted lea, subraye su Biblia. Si la tiene, es un buen momento para sacarla. En caso de que usted no tenga una Biblia, le podemos prestar una. Es cuestión nada más de levante su mano y ahorita le acercamos una Biblia que tenemos por acá y así ya puede tenerla y dar seguimiento. Los textos de todos modos los vamos a proyectar como el que se ve ahí, pero siempre es bueno tener ahí su Biblia, algo que Dios le diga con claridad, usted lo puede precisar, anotar y eso es la bendición. Muy bien, vamos a empezar con un texto, es un salmo, es el Salmo 78, que va a hablarnos sobre lo que platicamos la última vez. La última vez hablamos de Israel y cómo salió de Egipto y va caminando en el desierto. Yo le quiero recomendar que en su casa lea todo este salmo. Está largo, nosotros solo vamos a tomar unas porciones, pero hoy se va a dar cuenta de todo lo que Dios sintió cuando Israel caminó en el desierto. Dice Salmo 78, versículo 6, dice: para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Vea usted lo que puse ahí resaltado de grande. El salmo lo escribe Asaf y hace un énfasis grande. Para que lo sepan la generación venidera. Es importante que las siguientes generaciones sepan lo que le ocurrió a Israel en el desierto. Muy importante. Tus hijos, los hijos de tus hijos y las siguientes generaciones. Ahí estaba dejándolo muy claro Asaf. Siguiente, verso 7. A fin de que pongan en Dios, ¿qué? Su confianza. Te está dejando como el objetivo por el cual Asaf escribe este salmo. Es que lo sepa la generación venidera y que no le ocurra lo que a Israel. Y que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos y no se olviden. ¿Se acuerda? Vimos eso, cómo nuestra memoria falla en recordar las buenas cosas que Dios hace en nuestra vida y bueno, pues solo a veces la gente se acuerda de las cosas malas, Verso 8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que ¿qué? Que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vea cómo lo resalta Asaf. ¿Qué fue lo que falló en esa generación? ¿Qué es lo que está Dios hablando con claridad? Es, no dispuso su corazón. No lo dispuso. Dios hizo todo. Dios les hizo milagros, los saca con mano fuerte de Egipto, les ayuda bastante. ¿Y qué sucede? Esta generación no dispuso el corazón. ¿Qué significará eso? Porque ahí está la clave, la llave para muchas cosas, para saber, si no quiero que me ocurra lo mismo que Israel, pues tengo que disponer mi corazón, tengo que estar en esta actitud, ¿no? Muy bien, de ahí nos saltamos al verso 13. Dice, dividió el mar, aquí va Asaf a recordar las cosas grandes que hizo, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplendor de fuego. ¡Ah, qué grandes cosas hizo Dios! Los guía con nube, el resplandor, en la columna de fuego. Bueno, ¿vieron cosas impresionantes? Verso 15.
hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. ¿Recuerda? Moisés golpea la peña y salen grandes aguas. No era una gotita de agua, ¿no? Era un grande río de agua el que corrió de esa peña, y decíamos era sombra y figura de algo que hoy representa espiritualmente a Cristo. Como Cristo es herido, así como Moisés con su vara hiere la peña, la golpea, Cristo es golpeado por nosotros y de él brota agua de vida para nosotros. Verso 17, pero aún con todo eso, volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, aún con que Dios les abre el mar, que los guía, que les da de beber agua, que les suple todo. Vean las palabras, ¿no? Pero volvieron a pecar contra él. Amado, el corazón del ser humano es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? De a pesar de tantas buenas cosas que Dios hace en nuestra vida, al corazón se le olvidan las cosas de Dios, no se dispone, no tiene la actitud correcta y vuelve a pecar contra Dios y se revela, ¿no? En el desierto, ahí en donde se dan las pruebas. De ahí nos saltamos al verso 21. Por tanto, dice ahí la escritura, por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Dios los estaba llevando a una salvación y no confiaron en él. Siguiente, verso 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Híjole, ¿cómo refleja ese versículo a muchas personas, ¿no? Cuando algo te está sucediendo, buscas a Dios. Cuando de repente una enfermedad, una situación grave, un problema en el matrimonio, ¿y qué pasa? Busca la gente a Dios. Y ahí lo dice con mucha claridad. Los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Ahora, Dios, claro que está en la mejor disposición de recibir a una persona que cuando está en aflicción, Dios no cierra las puertas. Dios las abre y te recibe y te escucha. ¿Cuál era el problema? Esta generación no dispuso su corazón, no lo dispuso. Y nada más se les pasaba ese momento, Dios los protegía, los refugiaba, les suplía, y a esa generación se le olvidaba que había Dios y actuaba y volvía a pecar, ¿no? Como hemos leído. Siguiente, verso 36, pero mire lo que dice Asaf, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieran firmes en su pacto. ¿Qué cosas tremendas! Se refugiaban en Dios cuando venía el problema, pero dice, pero nada más de labios, le lisonjeaban, le alababan y decían, Dios, te adoramos, no, estamos en el desierto, adorai, bueno es Dios, pero vea, con su boca, pero le mentían a Dios. Oh, amigo, que ese corazón no sea el que esté en nosotros, un corazón convenenciero, un corazón nada más de busco a Dios cuando me conviene, busco a Dios y voy a Él y corro a Él cuando me conviene, pero cuando ya pasa el problema, me olvido de Dios, me rebelo en el desierto contra Él y vuelvo a pecar contra Él. Que ese corazón no sea, ¿no?, el de esta generación, ni el de nuestros hijos, ni el de nuestros nietos, sino que sea un corazón que agrade a Dios, que confíe en Él, que confíe en Él. Muy bien, y verso 40, son los únicos pedazos que extraje de este salmo. Siguiente. Bueno, le leo el verso 40, o viene después.
No. Bueno, le leo el verso 40. Dice, ¿cuántas veces, dice, se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Así dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Se, se rebelaron contra él y lo enojaron en el yermo. Así pasó. Y esa generación, pues, tuvo una consecuencia por no tener ese corazón recto. Ahora, yo quise poner ese esquema, que lo he puesto en otras ocasiones, pero siempre es bueno como tener, ¿no?, esa imagen ahí. Cuando la Biblia habla acerca del corazón, ¿a qué se refiere? A 3 puntos muy importantes. Es donde está el intelecto del ser humano, o sea, no se refiere a este órgano que late, sino es donde están nuestros pensamientos, nuestras ideas, donde meditamos, reflexionamos, memorizamos, recordamos. Todo lo que tiene que ver con nuestra mente es solo una parte de lo que la Biblia llama el corazón del ser humano. Otra parte tiene que ver con las emociones del ser humano, lo que sentimos cuando nos sentimos tristes, decaídos, cuando lloramos, cuando estamos alegres, ¿no? Es parte del corazón. Es una parte diferente a la que viene con la mente, porque sentimos, ¿no? Tenemos emociones. Cuando alguien nos hiere, nos hace sentir mal, ¿dónde nos duele? ¿Cómo le dices tú al doctor? Oiga, me duele aquí adentro. A ver, pero, a ver, le examino, electrocardiograma, vayas a hacer estos estudios y todo, pero no lo quita, ni con ninguna pastilla. Hay algo adentro que te duele. Es parte del corazón del ser humano y tiene que ver con esas emociones. Y la otra parte es la voluntad, el centro de voluntad, donde tomamos las decisiones, donde tomamos decisiones en nuestra vida. Ahí en el centro de la voluntad es donde decidimos si creemos o no. Fíjese que hay personas que tienen una fe, dicen algunos hermanos, los he escuchado decir, mira, esa persona solo tiene una fe aquí, nada más de aquí, necesita bajar acá, porque nada más tiene una fe como de conocimiento. ¿A qué se referirá el hermano cuando dices que nada más tiene una fe de aquí, de mucho conocimiento y ya cree en Dios, sí, pero le falta que baje acá al corazón? Se refiere justo a esto. Muchas personas solo han cambiado algunas cosas de pensamiento, pero no ha sido tan profundo para llegar a la voluntad del ser humano, para afectar también sus emociones. No ha sido tan profundo esa fe, no ha sido genuina ni real para que afecte todo su corazón y todo su ser. Yo recuerdo que cuando empecé mi búsqueda con Dios, tuve una fe así, intelectual, ¿no? Una fe donde, pues, estaba basada en algunas cosas de la Biblia. Es más, algunos hasta recitan esa oración famosa, ¿no? De acepta a Cristo en tu corazón y listo. ¿Dónde se queda? Se queda atorada ahí. Ya, tú oras, ya acepté a Jesús en mi corazón, pero nunca llegó hasta acá, hasta adentro, hasta la voluntad del ser humano. No cambiaron tus decisiones, no cambió tu estilo de vida, no cambió nada. ¿Por qué? Porque solo se quedó en una fe ahí muy superficial del corazón. Sí, hay cambios, hay personas que hacen cambios, se visten diferente, se arreglan diferente, ya llevan una Biblia, ¿no?, bajo el brazo y ya hay cambios. ¿Por qué? Porque la fe está a este nivel, pero Dios quiere que la fe sea toda completa en el corazón, toda, afectando hasta la voluntad, tus decisiones. Quiero ocupar ese lugar, Dios, y solo así es cuando ocurre lo que la Escritura llama un nuevo nacimiento, cuando Dios transforma todo tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. Entonces ahí ocurre el nuevo nacimiento. Ahora, no es difícil, ¿sabe? Jesús lo dejó muy claro, dijo, para que eso ocurra, para que el corazón cambie, solo hay que hacer 2 cosas: arrepentirse, cambiar la voluntad.
darle un giro y ahora ya no confío en mí, sino que pongo toda mi confianza en Dios, en su palabra, y confío en el Señor Jesucristo para salvación. ¿De qué? De todos mis pecados y de la consecuencia de eso. Y el corazón se regenera. ¿Eso un niño lo entiende? Lo entiende tan fácil y se convierte en un niño tan fácil. ¿Y cómo a los adultos les cuesta trabajo? ¿Por qué? Porque como leímos en el Salmo de Asaf, el corazón no está dispuesto. Se aferra a la voluntad y dice, no, a ver, yo mejor despacito. No, yo todavía esto no, porque es demasiado exagerado. No, yo no, ¿cómo voy a confiar en Dios? No, me pide demasiado. Y ahí se la lleva y ya nada más hay cambios superficiales. Y el corazón empieza a endurecerse. Y todas las cosas que ya platicamos. Qué tremendo, ¿no? Por eso ese esquema nos ayuda mucho y hoy nos va a ayudar a lo que queremos explicar. Siguiente lámina. Ahora, así. Y este es nuestro texto base, que quisiera que a lo mejor de todos los que vamos a leer, hoy se lleve este. Mire, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. A ver, por favor, léalo otra vez. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué te invitan a orar? Que Jesús es tu Salvador. Ni siquiera la oración está correcta, ¿no? No, ora. Y si confiesas que tu boca, ahí dice muy claro una cosa, que Jesús es el Señor. Ahora, para que sea el Señor, necesitas rendirle tu voluntad, tu corazón. Dios tiene que entrar hasta lo más profundo, hasta esa zona de la voluntad y decirle, aquí está, tú eres mi Señor. Todos mis ídolos, todo lo que aprecio más, Dios, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi familia, todo eso queda en segundo plano. Tú eres el primero, eres el Señor. Ahí está Dios haciendo una respuesta clara. Pero se ora de corazón, no nada más de labios, como el pueblo que de labios y le mentía a Dios, ¿no? ¿De verdad voy a tomar esa decisión? ¿Y Él va a ser el Señor de mi vida y lo que dice la Escritura lo voy a obedecer? Sí, entonces eso es real. Eso que escribe Pablo es real. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿en dónde? En tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese versículo es real, pero muchos lo han tomado y lo han mal aplicado, y pues claro, no hay conversiones reales, pero ahí lo dice muy claro Pablo. El Espíritu Santo no inspiró nada incorrecto, lo dijo muy claro. Tienes que reconocer en tu corazón que Jesús es el Señor, que Él es el que va a dirigir tu vida en todo, en todas tus decisiones. Y si creyeres en el corazón que Él resucitó y murió por ti, serás salvo. ¡Qué bendición! Y todo ocurre en el corazón. Todo ocurre en el corazón. Ahora sí, siguiente lámina. Le hemos titulado a esta enseñanza de Egipto a Canaán parte 2. Sería nuestra última en el desierto. Hay mucho que hablar, mucho que decir de Israel en el desierto. De verdad hay muchos pecados, muchas cosas que cometió, pero en este ciclo de la fe, pues solo estamos tomando las porciones que nos ocupan de un corazón que quiere confiar en Dios. Y vamos a ver algo que tiene que ver con esta imagen. Para muchos ya les trae recuerdos, ¿no? Y dice, sí, cierto, cuando fueron los espías y el fruto y varias cosas. Pero vamos a poner esta reunión en manos de Dios y que Dios nos ayude y nos abra y el corazón se muestre dócil ante Él. Señor, tú conoces nuestra necesidad, Señor, y conoces que todo lo que pasa en nuestro corazón. Y queremos que nuestro corazón no sea como el de Israel y como esa generación que no creyó en ti, que te despreció, que te mintió, que la verdad su corazón no se dispuso
Queremos que nuestro corazón hoy se disponga ante ti, Señor. Obedecerte en todo, Señor. En todo. Abre tu palabra, Señor. Escudriña nuestro corazón una vez más y sea tu Espíritu Santo revelando conforme a la necesidad de cada uno tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Muy bien. En nuestra enseñanza pasada habíamos recorrido toda esta parte, ¿no? Y todo lo que salieron de Egipto y todo lo que había ocurrido. Pedía, ¿no? Y era un corazón que ya estaba contento, avanzaban a otro tramo y ya se quejaban. ¡Ay, mejor hay que volvernos a Egipto! Y llegamos hasta este punto, a Refidim, donde ya habían ocurrido varias cosas. Ahí en ese lugar me voy muy rápido para llegar al punto que quiero llegar. Ahí en ese lugar se da la batalla contra Amalek, un hombre perverso que le sale al encuentro al pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Que Dios les ayuda y ganan esa batalla contra Amalek. Y es bueno decir nada más que eran hombres desarmados, sin entrenamiento. O si traían algunas armas, pero no muchas. Tal vez sacaron algunas de Egipto, pero ¿quién estaba preparado? ¿Quién era hombre o soldado? Eran esclavos. Muchos de hecho ni sabían leer ni escribir, solo Moisés sabía leer y escribir porque fue entrenado en Egipto, pero ni sabían leer ni escribir, nada, solo habían sido esclavos, tal vez no sabían hacer muchas cosas porque pues como esclavo tampoco te entrenan en un oficio más que el de hacer ladrillos, en fin, la gente estaba en un conocimiento súper escaso. Y a pesar de todas esas debilidades, la Biblia registra que ahí se dio una victoria. ¿Por qué es bueno resaltarlo? Para que veas de todas las que Dios los libraba y de cómo Dios era el que les estaba diciendo, dejando una señal. Soy yo, te quiero. Mira, yo soy el que está atrás de todo esto y te voy librando. ¿Por qué? No porque te mereces algo, Israel, sino porque te amo. Porque te amo. De hecho, eso es lo que pasa en toda la vida de un cristiano. Cuando uno se convierte y empieza uno a recordar todo su pasado, uno dice, ¿qué me merecía? ¿Y por qué tanto cuidado? ¿Y por qué Dios me buscó y me buscó desde que era niño? Y empieza uno a identificar, ay, Dios me estaba buscando cuando era niño, cuando fui adolescente, se acercó esta persona, me predicó, se acercó tal cosa, me volvió a hablar Dios. Y uno dice, nunca merecí nada. Siempre me mostró Él su amor. Eso pasa. Eso pasó con Israel en toda esta jornada. Dios le mostraba su amor. Luego, siguiente, como por aquí, se da que llegan al Sinaí y pasan un año ahí. Un año. Y ahora sí Dios les da su ley, les habla los 10 mandamientos, le da instrucciones a Moisés y todo eso durante un año. Entonces, un año estuvieron ahí en el monte Sinaí. Un año, Moisés recibe las instrucciones para el tabernáculo, lo construyen, no fue algo tan fácil, tuvo que haber sabiduría de parte de Dios para que unos artesanos lo armaran, y se construye y desciende la presencia de Dios en medio del campamento. El campamento se ordena, queda súper ordenadito, conforme a las tribus de Israel, las 12 tribus, quedan ordenadas, unas en el este, otras en el oeste, en el centro el tabernáculo. Bueno, Dios empieza a pulir a ese pueblo de ser una bola de esclavos, pues sin nada, empiezan a ser instruidos por Dios en muchas cosas. Qué precioso es Dios. Es como un papá, ¿no? Que empieza a instruir a su hijo de pequeño a ver buenos hábitos. Aquí, ordénate, levántate temprano, acuéstate temprano, cepíllate los dientes, haz esto, aquello, no, usa este tipo de ropa, aquello. Todo el cuidado que usted le pone a sus hijos, a su familia, a su persona, Dios estaba en ese año así puliendo a su pueblo, llevándolo con amor, tratándolo con
con tal sutileza y mostrándole lo importante. Esta es mi ley. Y esta ley no es para quitarte libertad, Israel. Más bien es para que seas verdaderamente libre. Verdaderamente libre, porque el que obedece mis mandamientos, de verdad es libre, Israel. O vea usted, cuando una persona no comete homicidio contra otra, cuando se guarda, vea si no es libre. Claro, el que no roba es libre. No es esclavo del pecado y de estar robando y de... No, es libre. Y Dios ahí, o sea, fue un año de invertir en ellos de muchas cosas. Previo a todo lo que ya les había dicho te quiero, te suplo, te alimento, te doy agua de beber, te doy codornices y te doy mi ley. Qué hermoso es Dios. ¿Qué más? Después de ahí suben a este lugar y en ese lugar, en lugar de Tabera, pasa una situación difícil. El pueblo se queja otra vez a oídos de Dios. Y Dios ahí envía codornices por segunda vez. Pero veamos un poco esa queja. Números 11, verso 4. Siguiente, es 4 y se dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora, ahí te está revelando muchas cosas la escritura, ¿no? Mire, había gente extranjera, veíamos la vez pasada, es decir, egipcios que salieron junto con Israel, pero aunque salieron de Egipto, Egipto no salió de su corazón, no salió. Su voluntad seguía aferrada en muchas cosas, no en que Dios iba a ser el Dios de ellos. ¿Y qué hicieron? Tuvieron un vivo deseo. ¿Por qué? Por comer otra vez la carne de Egipto. Y entonces incitaron a los otros. Qué tremendo. Aquí, ¿qué nos enseña Dios en ese pasaje así brevemente? Nos enseña en, ten cuidado con quién abres tu corazón. A quienes dices tú amigos en una caminata con Dios. Porque a estos hombres no les ayudó esa mezcla y esa situación donde pues los escucharon y se contagiaron y los incitaron a otra vez a buscar los recuerdos de Egipto. Y eso pasa en la vida de un cristiano, ¿sabes? O sea, cuando de repente uno empieza a tener mucha amistad con alguien del mundo, mucha amistad. Ahora, no quiere decir que no le hablemos a la gente del mundo, no. Pero una cosa es ser cortés, cordial, servirlos y atraerlos a Cristo, y otra es, te abro mi corazón y somos amigos, tú y yo, y ¿qué? Porque un día ellos te van a decir, oye, pues sería bueno que vayamos a esto. ¿Te acuerdas cuando íbamos a las fiestas? ¿Te acuerdas que antes tú y yo nos tomábamos juntos, no sé, una copa, una cervecita? ¿Te acuerdas que íbamos a tales lugares? ¿Te acuerdas de ese romance que tuvimos? ¿Te acuerdas y te acuerdas y te acuerdas? ¡Ay! ¿Cómo no te acuerdas de todos esos años? ¿Y qué pasa? Al cristiano lo empiezan a envolver, lo empiezan a enfriar, lo empiezan a hacer que, ay, sí, ¿y ahora qué tengo? Y ahora estoy solo, y ahora no tengo amigos porque, pues desde que busco a Dios he perdido amigos, he perdido todo. Híjole, qué situación tan difícil, ¿no? Qué situación tan difícil. Y mire lo que Israel hizo. ¿Quién nos diera a comer carne? Siguiente versículo, verso 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ven nuestros ojos. ¿Cómo ese milagro tan especial que Dios hacía, de que del cielo caía el maná
ese alimento tan nutritivo, llegaron a verlo así como, ¡ay, este maná! Tan fastidioso que mi alma se seca. Eso pasa cuando el corazón empieza a ser afectado. Por eso una persona que anda coqueteándole, ¿no? Que busca a Dios y le coquetea al mundo y se quiere buscar un novio en el mundo, pues no. Dice la gente, no, yo lo voy a convertir. Ajá. Contra todos los principios que Dios te deja en la Escritura. No, sí, yo voy a ganar. Ok, ten cuidado de cómo ganas a esa persona sin abrir tu corazón. ¿Por qué? Porque si no, al rato hasta todos los milagros de Dios los desprecias, los tratas mal y te son ya como algo asqueroso, cuando es la vida eterna lo que te ofrece Dios. Sí, eso pasa. Y por eso, y hoy pasa más. Por eso estas enseñanzas, porque estamos viviendo los tiempos de apostasía más grandes y uno tiene que tener cuidado. Todo lo que le pasó a Israel, hoy nos puede pasar el triple o 4 veces más, porque hoy estamos en los tiempos de apostasía. Y hoy debemos de cuidar y de estar guardados y de perseverar en la fe hasta el final, hasta que Cristo llegue. Hasta que Cristo llegue. Y las cosas no van a mejorar. De una vez se lo digo, no van a mejorar. Basta lo que ocurrió con la marcha de ayer, ¿no? Para decirle, y esto va a empeorar. Y cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor. Yo me acuerdo, por ponerle un ejemplo, cuando ya me había convertido, vino así el dardazo de parte de una persona y me dijo, ¡ay! Dice, ¿ya viste? Salió la película de los X-Men. Y pues esa persona y yo, éramos fanáticos de eso y más, nos íbamos al cine y muchas nos íbamos de pinta, ¿no? Cuando podíamos y nos volábamos la clase. Entonces era así como, y todavía recuerdo sus palabras, ¡ay! Pero dices que ya te convertiste, ¿no? Ojalá hubiera salido un poquito antes. Híjole, claro, un corazón que no anda bien, ¿cómo lo toma? Sí, ojalá me hubiera convertido un poquito después, antes, ¿verdad? Hubiera alcanzado a ver la película y todo lo que se estrenó. Híjole. Bueno, un corazón que busca a Dios dice, no me hace falta eso. En Cristo estoy completo. Y además tengo otras cosas, muchas cosas más que hacer por Dios. ¿Y qué voy a estar pensando en eso? Eso pasa. Pero un corazón que se está debilitando, adiós. ¿Qué cuidado debemos tener? Entonces mire lo que le ocurrió aquí a Israel en este paseo y indignó eso a Dios, porque además era la segunda provocación respecto a la carne. Y Dios sí les envía codornices. Ya les había enviado una vez, en la enseñanza pasada lo tocamos, y ahora por segunda vez, y quejándose, y ¡ay, ojalá y regresáramos a Egipto, allá sí estábamos bien! ¿Y qué hace Dios? Les dice, les voy a dar sus codornices. Muy bien, ¿qué más? Siguiente lámina. Muy bien, entonces ya estamos aquí. Lo que sigue es otro problema. Sigue Aserot. En el lugar de Aserot es donde María y Aarón hablan contra Moisés. ¡Qué tremendo! Así, entonces una cadenita de sucesos, de situaciones que fue pasando el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no dispuso su corazón, como leíamos en el Salmo de Asaf. No dispuso el corazón, ¿para qué? Para que Dios fuera su Señor. No lo dispuso. Y entonces, claro, era una cadenita de eventos, de quejas, de problemas, de pruebas y de todo. Por eso yo te digo, mira, no va a haber una genuina conversión si no tomas esto en serio y Dios es el Señor de tu vida. No va a haber una genuina conversión. ¿Pueden haber toques de Dios? Sí. ¿Puedes tú haber experimentado un momento especial y alegría y Dios me salvó? Sí. Pero si no hay una confesión y una vida real respaldada de que Dios, de que Jesús es tu Señor,
y que te ciñes a todo lo que dice la Escritura, no hay una vida real transformada. No te engañes, eres como ese pueblo de Israel que va pasando por pruebas y nada más se va exponiendo y se va evidenciando el corazón del ser humano. Va saliendo así, mira, todo esto malo. Y pues Dios fue viendo todo eso y la idea era que se diera cuenta la gente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues murmuraron. No nos vamos a detener mucho en eso, solo es un pasaje que merece toda una enseñanza acerca de murmurar. Creo que se han llegado a extremos hoy en día. Hay lugares donde este versículo lo llevan a un extremo para que cuidadito y digas algo de líder. No puedes decir nada, aunque peque, porque te va a pasar lo que a Aarón y a María. Y vas a murmurar en contra del líder y cuidadito, aunque el líder esté en pecado. Han llevado a ese extremo muchos lugares este pasaje. Y otros han llevado al otro extremo, a decir, no, pues qué, todos somos iguales, todos somos iguales y Dios nos ve a todos iguales y aquí no hay nada de eso y lo trato igual como, y la verdad es que no. Dios ha puesto líderes en su iglesia, ha puesto personas con un liderazgo y que les ha dejado una parte de un honor especial. No porque valgan más que otro cristiano, no, pero hay un respeto y hay ciertas cosas que se deben cumplir. Y pues ahí lo dejó Dios en la Escritura. Cuando hablaron mal de Moisés sus hermanos, ni porque eran sus hermanos, Dios dijo, no, pues te paso por alto eso, no, a Dios le desagradó. Y muy bien, de ahí nos pasamos hasta acá arriba, hasta Cades Barnea. Siguiente lámina, ahí está la flechita, hasta Cades Barnea. De ahí Israel llega hasta esa zona y ahí es donde empieza una historia que es en la que nos vamos a concentrar más hoy. ¿Qué historia es la que viene? Siguiente lámina. Moisés manda 12 espías, escoge un líder de cada tribu de Israel. Eran 12 tribus, bueno, escoge. Solo de la de los levitas no escogió. Y envía a 2 espías, entre ellos dos personajes muy especiales, Josué, de la tribu de Benjamín, y Caleb, de la tribu de Judá. Y otros nombres, ¿no? ¿Y qué objetivo tenía? De que exploraran la tierra y le informaran al pueblo de Israel, pues, cómo estaba la tierra. Yo me preguntaba en esta semana, ¿por qué hicieron eso? Dije, bueno, ¿por qué habrán hecho eso si la verdad es que no necesitaba nada? Dios los estaba dirigiendo. Si Dios decía, ataquen, atacaban. Si Dios decía, ahorita no, o la estrategia es esta, o va a ser esta. Si estudiamos más adelante, cuando llegan a Jericó, de todos modos, ¿qué hizo Dios? De nada sirvió el recorrido por la tierra, porque Dios dijo, van a dar vueltas alrededor y las murallas caerán. Es algo que vamos a estudiar. Entonces yo decía, ¿para qué exploraron la tierra? O sea, fue un mandato de Dios, una orden. Dios necesitaba reconocer eso o a ellos. Y encontré la respuesta, no viene el texto, pero encontré la respuesta en Deuteronomio capítulo 1, verso 9. Ahí está la respuesta. Dios no se los pidió. El pueblo presionó a Moisés. El pueblo presionó a Moisés y le dijo, envía gente, envía. Ahí Moisés está hablando en Deuteronomio y lo confiesa. Y cuando ustedes me dijeron que enviara espías a tal lugar, híjole, déjeme decirle algo, cosa que Dios no manda, Dios no la respalda. Y no espere entonces que le salgan las cosas bien. Cosa que Dios le mande a usted hacer, cosa que Dios respalda. Aunque se vea difícil, imposible, o parezca como, pues esto a poco va a servir, pues va a servir porque Dios lo está diciendo. Pero esas buenas ideas que tiene la gente, cuando no le rinde su voluntad a Dios, pues no. Y así enviaron a 2 espías, reconocieron la tierra,
Más o menos se piensa que entre agosto y septiembre se reconocieron porque es cuando maduran las uvas y ellos trajeron un fruto de ahí, unas uvas especiales, higos y otras cosas, y los llevaron ante Moisés. Y estaba como el fruto muy hermoso. Muy bien, vamos a leer Números 13, 21 al 26, parte de la historia. Dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Areo, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Estos eran gigantes. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Esta parte es interesante porque resalta Moisés algo. Fíjate que Hebrón fue antes que la ciudad más importante de Egipto. Hebrón ya estaba fundada por aquellos que han resaltado tanto como la arquitectura de Egipto y los primeros. Moisés con eso dice, no, fíjate que Hebrón estuvo antes que Egipto y ya tenía cosas impresionantes. Verso que sigue, verso 23, y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días les llevó, y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Dios tenía razón con el fruto de la tierra. O sea, el fruto era la evidencia. Miren, Dios no se equivocó. Cuando Dios prometió desde Abraham que era tierra donde fluía leche y miel, tenía razón Dios. Cuando el corazón está bien, las cosas buenas, pues uno las ve súper bien, pero cuando el corazón está mal, las cosas buenas se transforman en malas. ¿Por qué? Porque a pesar de que mostraron la evidencia para decir, mira, cómo está todo esto tan súper bien, cómo la palabra de Dios es real y lo que Él prometió, aquí está, esta es la evidencia, estos son los frutos y todo lo que describimos es real, todo lo que Dios dijo es real, la tierra es fértil, no es un desierto, es tierra fértil, no hay que extraer agua del río Nilo como en Egipto, aquí llueve, aquí hay una tierra súper especial, nos va a alimentar a todos. Y sin embargo, no lo aceptaron. Siguiente. Bueno, ahí está la imagen del fruto. Quizá eran unas uvas más grandes. Quizá estas se quedan muy pequeñitas, ¿no? La verdad es que la Biblia no registró medidas, pero podemos pensar que era un fruto muy especial. Siguiente, Números 13, verso 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Siguiente. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén a Caleb, ¿no? Más nosotros podremos que ellos. Siguiente, verso 31. Más los varones que subieron con él, los otros 10 espías, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura.
Verso 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como las langostas, y así les parecíamos a ellos. Mientras uno tuvo una actitud en el corazón y dijo, vamos a poder con ellos. Bueno, evidencia tenían, pudieron con el imperio más poderoso de la época, Egipto, pudieron con ellos. Es como decir, el pueblo que hoy le gane a Estados Unidos, pues contra Rusia también se puede meter. Habían peleado contra ellos, luego se habían enfrentado contra Amalek y sin armas. Y ya Dios los dejó un poquito más responsables, ya lucha, yo estoy vigilando, pero tú lucha ahora. O sea, evidencia tenían para decir, nosotros vamos a poder contra todos ellos. Además es la promesa de Abraham, todo este caminar, y nos hemos repetido las mismas palabras, y es la promesa y Dios la va a entregar. Pero mire a esta gente. Siguiente. Llegamos al capítulo 14, verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¡Qué tremendo! Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¡Qué frases tan desgarradoras! Verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Yo leo esa frase y la verdad es que es horrible. Mire, ¿qué está diciendo ahí el pueblo de Israel? Está diciendo, Dios es tan perverso, tan malo, que nos trajo desde Egipto y nos cuidó, como que nos engordó como cerditos para matarnos aquí. No hay más perverso que Él. Eso están diciendo. Qué tremendo y qué horrible de un pueblo que ha sido cuidado por Dios y que ahorita está aseverando, mira, ¿por qué nos trajo Dios para caer a espada? Y con nuestras mujeres, ¿nos sería mejor volvernos a Egipto? ¡Ay, ese Dios malo! ¡Qué horroroso! Ahora, si usted es papá, me puede entender más. Es como si su hijo le dijera, después de que le has estado dando, invirtiendo y que lo apoyas, ¿no? Y te desvelas con él en sus tareas y lo llevas a la escuela y le abonas todo tu ser y te diga, ¿tú qué me ayudas? Tú nunca has hecho nada por mí, eres el peor padre de todos, eres un perverso. ¿Cómo te sentirías? Traspasado, así como, ¿y todo lo que he hecho por ti? Ustedes ni sirven, papá y mamá. Me voy de la casa, Óiganlo bien, me voy, porque ustedes nunca hicieron algo por mí. ¿Cómo te sentirías? Pues así digo, se estaba sintiendo, estaba siendo traspasado Dios por un pueblo al que le había invertido, al que le había amado, al que lo había cuidado, al que le había guiado, y lo estaba tratando así, de un perverso que solo los trajo ahí para matarlos ahí, como que para reírse de ellos y decir, no los maté en Egipto, los mato aquí y me voy a reír de ustedes. Ese no es Dios. ¿Te das cuenta la maldad de esta gente? Bueno, pero esta maldad está en el corazón de todas las personas. Se oye difícil. Aún del que se siente bueno hoy, que dice, no, yo soy bueno, yo no haría eso. Aún de esa persona, Dios hoy tiene que decirle desde los cielos, tú eres igual que el pueblo de Israel, tú eres igual, porque tú así me has tratado todo este tiempo. Las cosas buenas que te he dado nunca te han hecho ver que te amo y te has vuelto a mí para que yo te bendiga, te ayude, te salve y te guíe por mis caminos. Al contrario, has hecho tu voluntad.
Esa es la verdad. Este corazón que usted ve aquí es el corazón que toda persona que no se ha convertido a Dios tiene. En otra enseñanza decíamos, somos potencialmente pecadores. Si tú te sentías bueno y no, pues yo no he hecho nada malo, yo a lo mejor, cuando el día que me arrepienta me voy a arrepentir de unas mentiritas que he dicho. Déjame decirte que tú tienes mucho de qué arrepentirte y uno es de tu perverso corazón de no ser grato con Dios, de ser ingrato, de tacharlo de malo y perverso con tu vida, de escupirle en su cara a Dios y de que a pesar de que te sigue tratando bien, tú le sigues dando la espalda. De todo y muchas otras cosas más te tienes que arrepentir por si tú decías, ¿y qué me falta? Si yo ya dejé todo, pues te falta que de verdad reconozcas a Dios y todo lo desagradecido que has sido hasta el día de hoy. Verso 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Estos príncipes y el pueblo tenían pruebas suficientes de que Dios era fiel a su palabra, tenían todo para confiar en Dios. Pero esos 10 espías empezaron a hablar mal de la tierra, hablaron de la que Dios había hablado bien, y entonces toda la congregación empezó a dar oídos a esos incrédulos, a esos cobardes que no querían hacer la voluntad de Dios. Todos empezaron a hacer caso a lo que los otros 10 habían dicho. Eran 2 contra 10, ¿no? ¿Y qué hizo la congregación? Le hizo caso a los 10 espías. Y ahí te deja otro mensaje importante. Mira, ¿de qué otra cosa luego nos tenemos que arrepentir? De nuestro mal ejemplo. Un papá, una mamá incrédula que no lleva una vida real con Dios es un mal ejemplo para su familia, un pésimo ejemplo. Y así como estos 10 líderes impregnaron a toda una congregación y la impregnaron de una cobardía, de una incredulidad, de tantas cosas ante Dios, así todos los que somos líderes en nuestra casa, en nuestro trabajo, en alguna parte, pues somos responsables de lo que contagiamos a los demás. Una verdadera fe o una incredulidad y una cobardía. ¿Qué ven los hijos, amado? ¿Qué ven los hijos cuando no te ven a ti realmente convertido? Lo que ven es, Dios no existe, Dios no es real. Me hablan en la dominical que Dios es bueno esto, pero en mi casa se hace lo contrario. En mi casa se ve pornografía, en mi casa hay gritos, pleitos, y hay mentiras, hay engaños. Mi mamá le falta el respeto a mi papá, no se sujeta a él. Mi papá maltrata a mi mamá. Y todo eso que hace en un niño. Lo que estás viendo aquí, que pasó en la congregación, lo mismo. Hace que la gente se vuelva incrédula, hace que la gente se vuelva dura desde pequeño. Y que entonces, ¿cómo va a entrar Jesús a su corazón hasta donde te dije, hasta la voluntad? Si en casa los líderes andan bien mal y lo único que reflejan es una falsa fe. Y eso, a lo mejor alguien diga, lo bueno es que no tengo hijos y yo soy soltero. Bueno, pues en tu trabajo, no sé cuántos ya se animaron a decir, quiero ser cristiano como él, quiero ser cristiana como él, quiero ser como esta persona. Quiero ser, tengo deseos de ser, se me antoja un cristianismo así. Pues si no hay personas, preocúpate. No vaya a ser que esté reflejando una fe cobarde, una falsa fe, un cristianismo malo, diluido, que no. Y no estoy hablando de qué tanto conoces de la Biblia, sino lo que poco que conoces, lo vivas. Haya una rendición de veras de la voluntad de Dios. Eso es de lo que estoy hablando, porque aquí pues eso se cumplió. Fíjate lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero aquí Dios no se equivoca, lo puso en primer lugar. Esos pecados que va a tener esta gente, esos pecados muy ocultos, los puso en primer lugar antes que la fornicación y la hechicería. Los puso en una lista donde hay conductas tremendas, donde son pecados gravísimos, y está poniendo en primer lugar a la cobardía y la incredulidad. Los cobardes e incrédulos que tendrán su parte en el lago que arde. Por si hay personas que digan, pero yo no he robado, yo no he mentido, o no he hecho nada mal. Sí, pero ¿qué tal? A lo mejor nunca has creído en Dios de corazón. Pues por eso arderás en el infierno. Por eso. Por cobarde. Por no confiar en Dios y no atreverte a hacer. ¿Cuántas personas luego dejan de venir a la congre porque hoy el marido dijo, no vas? ¿No vas? Bueno, pues hay que sujetarse al esposo, ¿no? Dicen muchas, hay que sujetarse al esposo y mejor pues hoy no voy a ir. Cobarde, cobarde, no has querido enfrentar las cosas por amor a Dios. Y cuando Él le ha dicho, yo te voy a ayudar, los gigantes de Amalek los vamos a hacer como a pan. Las cosas que tú ves difíciles, yo te voy a ayudar, yo soy Jehová de los ejércitos y primero te va a mentir un hombre antes que yo. Pero has sido un cobarde y no has querido enfrentar a esa persona o esa personita para decirle, yo voy a hacer. Y si ya lo enfrentaste, pues ojalá le hayas pedido perdón a Dios y dicho, Señor, por mi cobardía, Señor, perdóname, perdóname Dios, porque Jesús no fue un cobarde por ti, porque Jesús te demostró que por ti daba todo. Y aunque iba a padecer más que lo que podemos padecer frente a un marido, una persona, en esta tierra Cristo padeció por nosotros todo lo necesario. Todo lo necesario. Así que, amado, hay muchas cosas de que arrepentirse, sí, de tu cobardía, de no enfrentar las cosas en tu trabajo, de no ser firme con tus hijos, de no poner un hasta aquí en muchas cosas, porque te ha faltado valor y enfrentar esas cosas para decir, ya se acabó esta vida. Y tengo que enfrentar por amor a Dios las cosas y ahora sí, Dios no te va a dejar ni te va a defraudar. Pero ¿cuántos cobardes e incrédulos van a arder en el día del fuego porque no se decidieron? Porque titubearon, porque a la mera hora, es que se podrá. Hay gente que está atorada en las drogas. No sé si de aquí, a lo mejor hay gente que vende drogas y está atorada en todo eso y tiene miedo. Y dice, no, es que no me voy a meter en un problema si dejo este oficio con la gente. Pues mejor meterse en problemas aquí que en la eternidad donde ya no va a haber vuelta atrás. Y toma un paso de fe y de valor. O en el problema en el que estés. Todos los que hoy decimos habernos convertido, teníamos que haber pasado por momentos difíciles así, donde para probarse nuestra fe, a ver si era verdadera, a ver si era genuina nuestra fe. Todos teníamos que haber pasado por un momento así. Si no pasaste y todo fue tan sencillo, no sé entonces qué fe tienes, pero todos hemos pasado por momentos donde nuestra fe ha sido probada para decir, Dios está en primer lugar y voy a ser valiente y Él me va a ayudar. Y todos podemos dar testimonio y decir, y Dios me ayudó, estoy aquí, Dios me ayudó, Dios me fortaleció, Dios me hizo enfrentar a eso que le tenía miedo y lo enfrenté y aquí estoy, siendo un victorioso. Amado, la escritura, los ejemplos, los testimonios son nuestra nube de testigos para decirte, ¿qué esperas para enfrentar tú tu problema, tu gigante de Anac? ¿Qué esperas? Una raíz de la incredulidad es la cobardía. ¿Quieres dejar de ser incrédulo en muchas cosas? ¿Quieres confiar en la palabra de Dios? Tienes que decidirte a ser valiente. Sacar la raíz así de, ya,
Me voy a esforzar confiando en Dios y ahí empezarás a creer de verdad y a vivir batallas enormes. Siguiente, regresamos a esta parte del corazón. Por eso, ¿verdad que la fe abarca todo esto? No puede ser nada más de aquí, una fe mental, nada más de decir creo y ya, porque nos implican decisiones. Ahora, ¿qué es bueno entender todo esto del corazón? ¿Por qué? Uno, para guardarlo de la incredulidad, de la cobardía y de todo lo que vimos ahorita. Dos, también para detectar si está mal, desde dónde arrancar las cosas de raíz. Siguiente lámina, por favor. Ok, ahora esas tres zonas las puse como en forma de pared. Imagínense una pared como en una dimensión, ¿no? Entonces, normalmente el corazón del ser humano empieza a ser afectado a través de primero nuestros pensamientos. Así empieza Dios a obrar en una persona, el arrepentimiento en su vida. Lo trabajamos, lo vimos cuando hablamos del arrepentimiento. Empieza Dios a poner pensamientos, a hacerte ver las consecuencias, a reflexionar. Y así empieza a entrar. Una vez que pasa esa idea, pasa al centro de las emociones, como si avanzaras cámaras secretas con códigos de seguridad. Dices, ya pasé la primera, avanzo a la segunda. Y ahí empieza Dios a trabajar con todas tus emociones. Y finalmente empieza a trabajar en tu voluntad. Hasta que quita esta pared y entra a ese cuarto y gobierna Dios en tu vida. Así pasa en el corazón. Muy bien. ¿Qué sucede cuando una persona empieza a tener miedos respecto a cosas? Porque todos los cristianos tenemos miedo, pero no todos cobardía. ¿Cuál es la diferencia? Miedo es cuando aquí está, vienen muchas cosas, pensamientos a tu vida que te dicen, no, es que puedes morir, no, es que te puede pasar esto, y tú lo reflexiones y dices, no, pues es que sí estoy en peligro, es una realidad, y está ahí. Dejar que te gobierne ese pensamiento y que tú digas, no, pero espérate, Dios me va a ayudar, Dios está conmigo, le voy a pedir a los hermanos que oren por mí y Dios me va a ayudar y voy a enfrentar esto de una vez por todas. Hasta ahí va bien, se queda solo en tengo miedo, pero me repongo y listo, no dejo que me gobierne. Pero cuando una persona deja ahí anidando el pensamiento de miedo, empieza y entra a esta zona, a las emociones, y empiezas a experimentar ya una fobia, un pavor, y empiezas, ay, es que no, ya no duermes, ya empiezas a experimentar y a sudar frío. Del pensamiento se está bajando ya a las emociones. Y mucha gente vive así y las emociones te empiezan a esclavizar, empiezan a tomar control y al rato le dices a la persona, oye, pero es que debes enfrentar a tu esposo. No, y hasta sudan, lloran, están fríos porque ya la situación ya está en esta cámara, ya está en esa situación del corazón, pero todavía puede librarla. ¿Cómo? Porque uno es dueño de su voluntad y uno es el que gobierna su voluntad, como cuando Dios le dijo a Caín, Caín, el pecado está, ¿a dónde? A la puerta, imagínate, esas son las puertas, el pecado está a la puerta, Caín, mira, ya aquí tú estás pensando en matar, ya las emociones de odio están brotando contra tu hermano, el pecado está a la puerta, ya está a punto de entrar aquí, Caín, pero tú, Caín, tienes el control. Todavía tú te puedes zafar de esto, Caín, por favor, escúchame. Dios te habla hacia ti, amigo. Dios te dice, mira, el pecado de cobardía o cualquiera de esos está a la puerta, pero tú tienes la última, la decisión, la voluntad. Y ahí, desde ahí, uno se aferra. Cuando uno se siente ya a lo mejor muy vulnerable porque ya está hasta esta zona, se aferra ¿a qué? A Dios. Y le ora y le pide y algunos ayunan y algunos piden oren por mí, pero voy a enfrentar lo que sé que Dios quiere que enfrente. Eso es tener el control de esto, amado. Y todavía tomar la decisión y hacerlo.
Yo creo que los espías, Josué y Caleb, sí sintieron miedo y dijeron, están grandes, Goliat era 3 metros y cacho, no sé los hijos de Anac si eran más grandes, ¿no? Og, rey de Basán, que viene en el libro de Números también descrito, creo que medía 4 metros. Entonces, pues no eran cualquier cosa, quizá esos gigantes medían 5 metros o más. En la escritura no dice las medidas de estos, pero seguro sí tuvieron. Pero ¿hasta dónde se quedó? Aquí. ¿Qué les ayudó a que esta puerta se blindara, se hiciera fuerte y se hiciera como de cerrojos impresionantes? ¿Qué les ayudó? Las promesas de Dios. La promesa de Dios de decir, pero con nosotros está Jehová. Y Él prometió que esta tierra va a ser para nosotros. Y Él ya cumplió y nos ha dado testimonio todo este tiempo de que Él está con nosotros. Y cada vez que viene el pensamiento de lo difícil que es enfrentar la situación, recordaban las promesas de Dios. ¿Y qué hacían? Se fortalecían, disminuían las emociones, se cerraba otra puerta y se blindaba y se quedaba solo en la primera tocando, ¿no? Tocando al pensamiento, mientras que las otras. Pero puede llegar un momento en que la promesa de Dios es tal y la asumes como tal y está tan fuerte aquí también que expulsas todo y entonces gritas como ellos, su amparo nos ha dejado. Con nosotros está Jehová, nos los comeremos como a pan. Entonces, resumo, no es obra del ser humano exclusiva, pero hay una parte que te toca a ti. Si nos damos cuenta, ¿qué le toca a Dios? Cumplir las promesas que te deja en la Biblia. Y si Él ha prometido ayudarte y encontrar tu salvación, Dios lo va a hacer. Todo lo que tú lees, Dios lo va a hacer. Eso le toca a Dios. Todo lo que ha dejado para ti en la Escritura, echa mano de eso. Dios se compromete contigo y te va a ayudar. ¿Qué te toca a ti? Aquí, cerrar estas puertas, cerrar el corazón, cuidarlo, guardarlo, echar fuera todos los miedos, ansiedades, temores, odio, todo el pecado, echarlo fuera y basarte en las promesas de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Siguiente lámina, por favor. Otra vez nuestro texto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, en todo eso que vimos, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora sí, una fe genuina. Que Dios sea mi fortaleza, que Dios sea todo en mí, que Dios sea las promesas que voy a vivir. No estás solo, amigo, no estás solo. No estamos solos aquí. No estamos ninguno de nosotros solos. Dios está con nosotros y hasta prometió, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida. Mira, este mundo se va a acabar, pero esa palabra nunca se va a dejar de cumplir. Al que le cree, Dios va a estar ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. Así duermas, estés en el hospital, estés en una enfermedad crítica y todo, Dios está ahí. No lo siento, hermano, no se trata de sentirlo, porque Dios no obra así. Ya vimos que el que obra así es tu corazón, que genera emociones y va a generar de acuerdo a lo que tú pienses y a lo que tú decidas. No es Dios el que te hace sentir cosas, no. Es tu corazón el que genera esas emociones y sentimientos de acuerdo a lo que decides y piensas. ¿Ves? Si yo estoy en un hospital grave de salud y no siento nada agradable, pues tal vez porque mis pensamientos están solo en todo mi estado, pero ahí está Dios, porque Él lo prometió. Y si empiezo a pensar ahí, tú estás aquí, Señor, lo prometiste tan certero, y empiezo a recordar cómo Él estuvo con unos, estuvo con otros, y fortaleció a Israel y fortaleció a otros cristianos, y estuvo con Pablo en la cárcel y estuvo con Pedro, y empiezo a recordar,
empiezan las emociones ahora sí como, ahora sí siento. Pero ¿de quién era esto? Tuya, era tu responsabilidad. Era tu responsabilidad de creerle a Dios y tomar decisiones y creer a las promesas. ¿Te das cuenta? La gente luego vive en emociones y dice, no, es que ya no siento a Dios. Como, pues decide, amigo, toma decisiones, pon en tus pensamientos la palabra y sus promesas y entonces sentirás lo que muchos sentimos. Ahora no siempre se siente, pero confiamos y decidimos, voy a hacer esto porque Dios me ha prometido en su palabra esto. Lo voy a hacer. Y lo hace uno y Dios lo bendice. Amén. Muy bien. Siguiente, por favor. Dice Números 14, vamos ya leyendo rápido para ver cómo acaba esta historia. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Siguiente. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. ¿Qué quiero rescatar nada más de aquí? Siempre hay consecuencias. Esos 12 no se murieron, ¿verdad? Con los gigantes, pero se murieron de plaga. Así que, y estos cuates son los que motivaron a la incredulidad de mucha gente. Muchos que te van a ti a desanimar, muchos que te van a ti a deshacer, van a terminar mal. Ojalá y no sigas su consejo. Acuérdate de estos esquemas del corazón, porque muchos te van a soplar pensamientos y de ti depende cerrar las puertas y decidir, yo voy a confiar en Dios, aunque me estén diciendo todos que voy a terminar mal, voy a confiar en Dios. Números 14:38, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Qué diferencia entre los que confían en Dios. Quedaron con vida. Y no solo eso, Números 14:27 al 30 dice, ¿hasta cuándo iré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Dice Dios. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Qué tremendo. Ya vimos por qué es una depravada multitud, porque lo tacharon de perverso, de malintencionado. Verso que sigue. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Amado, no entraron a la tierra, no entraron a la promesa, se murieron en el desierto, a pesar de que los había sacado de Egipto, a pesar de haber recibido bendiciones de Dios, a pesar de haber tenido la presencia de Dios y de comer del maná y de ver milagros, o sea, una lista grande de cosas. Si uno puede de verdad llenar su libretita de la cantidad de cosas que hizo Dios por esta gente. Y yo te digo que tú puedes llenar una libretita si examinas todo lo que Dios ha hecho en tu vida para tratar de atraerte. Todos los milagros que ha hecho Dios en tu vida son grandes, numerables, para decirte, te amo. No es porque te lo merezcas, no te mereces la salvación que te ofrezco, es porque te amo y me has despreciado. Esta gente hizo eso. El libro de Hebreos, capítulo 3, verso 16, dice, hablando ya en el Nuevo Testamento, porque hay quien dice, no, pero eso sucedió en el Antiguo, hablando en el Nuevo. Dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Siguiente. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron?
Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Israel cometió más pecados, pero ellos perdieron toda esa promesa por una cosa. No le creyeron a Dios, lo tacharon de perverso. El pecado de incredulidad es tan grave, escúchame bien, es tan abominable para Dios porque el que lo practica está tachando a Dios de un perverso, un Dios malo que solo busca tu mal. Por eso es abominable para Él. Porque Dios, siendo tan bueno y dándote buenas cosas, lo tachas de malo. Es decir, no, tú no me puedes ayudar, no, ni te importo. Por eso es horrible ese pecado, amado. Y con él van los frutos de ingratitud, de codicia, de amargura, de muchos otros que tuvo Israel en esto. No es cualquier cosa. Estamos por eso viendo al corazón del ser humano y pasa esto. Ahora, y a causa de no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y esto ya lo recuerda el autor de Hebreos para todos nosotros, para todos los que estamos buscando a Dios, para todos los que encontramos la salvación, y es una advertencia: que no nos desviemos como lo hizo Israel, que no caigamos en incredulidad. En estos tiempos de mucha apostasía, que no dejemos de perseverar y de creer en nuestro Dios y con toda fuerza. Y la decisión es de nosotros, ¿eh? Ya te mostré que Dios hace su parte y una parte es de nuestro corazón, lo que decidamos. Ya te mostré. Ahora, hagamos solamente una cosa. ¿Qué nos ha dado Dios a los de este tiempo? 2024. ¿Qué nos dejó Dios de milagros o de cosas que nos fortalezcan? Porque a ellos pues les abrió el mar, les dio el maná, ¿no? Les dio de comer, les trajo, les abrió la peña y les dio agua y les dio muchas victorias. Y a nosotros, pues ahí te va. Nada más, Cristo murió por nosotros. A nosotros Dios nos ha dejado milagros y cosas más grandes. La certeza, la evidencia de que Cristo murió por nosotros. Lo dice la Biblia, lo dice su palabra, lo dice en un verso y otro y otro y otro para esa gente incrédula que no le ha creído a Dios para salvarse y para decir, pero es que yo nada, pero es que tú nada, no le has querido creer a Dios, de que Él es bueno y que te está ofreciendo su salvación y que Cristo murió por ti. No has querido dejar ese pecado que te está atorando por cobarde y creerle a Dios y decir, ya, se acabó. ¿Qué más? Nos fue dado el Espíritu Santo. A Israel no había la promesa que ahora hay, amado. Ay, cuántas cosas nos ha dado Dios ahora a nosotros. Nos dio a Cristo y la certeza de esa salvación, nos ha dado Espíritu Santo que viene, que está entre nosotros, que nos convence, que nos habla, que nos redarguye, que trabaja con nuestros pensamientos mientras dormimos para afectar nuestra voluntad en nuestro corazón, que no descansa su Espíritu, que nos ayuda, que nos bendice, que nos recuerda promesas y que tiene poder. Y que se manifiesta en los hijos del reino. Nos ha dado su Espíritu. Nos hizo entender que nos quería sacar de Egipto, de este mundo y de los pecados, para que Él nos llevara por el mejor camino. Nos ha hecho entender eso a través de su Espíritu. ¿Qué más? Nos ha llamado. No sé si tú has pensado en eso. Cada uno de los presentes, Dios lo ha llamado a algo. Yo no sé a qué, pero tiene un llamado especial de Dios. Primero, al llamado más grande, a ser su hijo y a tener una comunión viva y real con el Dios verdadero. El llamado más importante que puedes tener. Pero aparte de eso, te ha llamado a buenas obras, a hacer algo glorioso para su reino. A ti te ha llamado. A ti te ha llamado, a ti, tengas los años que tengas, te llamó Dios a algo muy especial. Y a enfrentar cosas y a darle gloria a su nombre, a enfrentar gigantes, problemas y a conquistar esta tierra para Él.
Todo eso ha hecho por ti. ¿Qué más? Nos dio su palabra, esta Biblia. ¿Sabes? Este libro no lo tenía el pueblo de Israel. No estaba así. Apenas Moisés estaba escribiendo quizá el Génesis, el Éxodo, las instrucciones, pero tú y yo tenemos más cosas, una riqueza más grande, Cristo revelado, el Espíritu Santo, un llamado y su palabra, su palabra. No deberíamos hacer o no deberíamos de andar en una fe mucho mayor que ese pueblo. Deberíamos. Nos ha dejado más cosas a nosotros. Dios nos ha dejado en su palabra tantas promesas que si hoy viviéramos una crisis, un momento de lucha en nuestra vida, tan solo con abrir la Biblia e ir a ciertos pasajes tendríamos la respuesta de Dios para decirnos: yo te consolaré, te sustentaré. Ahí está todo. Es una riqueza grande la que Dios ha hecho. Nos vamos a Josué, siguiente. La siguiente. Dice Hebreos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hay tanto que Dios dejó, tantas promesas, tantas cosas. No perdáis, dice, te exhorta el autor de Hebreos: no pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No va a ser fácil. No va a ser fácil lo que nos espera, pero no perdamos la confianza en Dios. ¿Es difícil batallar con el familiar incrédulo? Sí. ¿Es difícil batallar en tu trabajo con tanto incrédulo? Sí. ¿Va a ser cada vez más difícil? Sí. Pero el autor dice: no pierdas vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y que se va a requerir de paciencia, paciencia en todo esto. ¿Hasta qué? Hasta que Dios quiera. Siguiente. Porque aún un poquito, dice el autor, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Qué aliento me dan esas palabras. Dice: esfuérzate un poco más. Cristo, que prometió regresar, vendrá, vendrá, y todo lo que tenemos se acabará. Cristo está a las puertas. No claudiquemos en nuestra fe. Y los que todavía no caminan en esta fe, háganlo ya. Porque el justo vivirá por fe. Vivirá por fe. Y Josué, en el libro de Josué, me quiero ir hacia esa parte siguiente, porque ahí está. ¿Qué pasó con esa generación? Quedó en el desierto y entonces no se cumplió la palabra de Dios. No, la palabra de Dios se cumple porque se cumple. Nada más que no la cumplió con esa generación que no dispuso su corazón. La cumplió Dios con otra generación que sí le quiso creer. O sea, que Dios de una u otra forma va a cumplir su palabra. Grábate eso en tu corazón. De una o de otra manera cumplirá su palabra. Ya sea que haya gente que no le quiera creer y tendrá que hacerlos a un lado, o con aquellos que dirán: yo te creo, Señor, voy contigo. Y en el libro de Josué narra ya hasta el final, en el capítulo 21, cómo se cumplió todo. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Verso 44, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. ¡Ay!
Y esos tipos se minaron, se doblaron por temor. Y miran que acabó todo. Ninguno les pudo hacer frente. ¿Cuál será el recuerdo que tengas de tu vida cuando mueras? Oh, cómo confié en Dios y vencí. O mirarás hacia atrás y dirás, fui un cobarde. Nunca le creí a Dios. ¿Y para qué? Para que otro sí lo hiciera. Y él sí terminó. Ahí está. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Verso 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ay, todo se cumplió. Todo es todo. En aquel día, cuando Dios regrese, cuando estemos en el cielo, podemos ver y decir, todo lo que me prometió Cristo se cumplió. Todo. Ninguna oración cayó, Señor. Estaremos ahí en el cielo gozosos. La victoria fue tuya, Cordero. O seremos de los que están ahí. No le creí. ¿De qué bando quieres estar? ¿De qué bando? Termino con este texto de Pablo. 1 Corintios 10, del 1 al 11. La exhortación final de Pablo de este pueblo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Fueron bautizados, fueron salvados. Aquí este autor está revelando cosas muy, muy impresionantes. Israel fue salvado, fue bautizado, bebió de la roca espiritual que es Cristo. Está diciendo cosas enormes que hoy tú, para mí, no son ajenas. Verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. O sea que todo eso que te leí solo tenía un propósito, decírtelo a ti hoy y a las generaciones, como decía Sab, y decirte, confía en Dios. Todo esto Dios lo grabó y lo registró con un objetivo para nosotros, para dejarnos un testimonio y decirte, esta es el final de la historia. O me crees o no me crees. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Otras traducciones dicen, y se desenfrenó. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Verso 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Todo eso le fue pasando a Israel. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire, que no caiga. Y estas cosas que te he narrado fueron para nosotros. Ellos ya son historia. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Demos gracias a Dios y terminamos la reunión. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por todos estos ejemplos que tú has puesto. Muchas gracias, Señor. Gracias por mostrarnos el corazón, de qué debemos guardarnos, cómo cuidarlo exactamente de toda esta incredulidad y cobardía que nos asedia.
y de cómo echar mano de todas las promesas, Señor, y pensamientos y todo lo que has dejado, y del Espíritu Santo, y de que Cristo mismo nos dio ejemplo, y de tantas cosas, Señor, teniendo pues esta tan grande nube de testigos, Señor, en derredor, corramos, Señor, corramos con paciencia a la fe y que nadie desmaye, Señor. Padre, que hoy los que estén por iniciar ese camino de fe lo inicien. No necesitamos una reunión de lloros ni llantos, sino una decisión en el corazón. Yo te pido por los que hoy de verdad se arrepientan de corazón y decidan caminar contigo este camino de la fe. Que hoy los bendigas, los prosperes, les ayudes y se haga ver tu mano, Señor, en sus vidas. Y aquellos, Señor, que titubean, que los impulses, que los empujes con tu Espíritu Santo. Y a mis hermanos, la amada iglesia tuya, que hoy permanezca firme, Señor. Que no titubee en la fe, que sea una iglesia victoriosa, Señor. Que no le temamos a lo que viene, a gigantes, porque con nosotros está Jehová y no lo comeremos como a pan. En el nombre, por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.